nombre es Baltasar Rodríguez. De entrada, gracias a los que están aquí, ya me queda claro que ya todo el mundo está cansado, ya se quieren ir, entonces lo voy a hacer ligero. Les platico un poquito acerca de mí. Hace ya varios años, antes de trabajar en IBM, trabajé en el Servicio de Administración Tributaria. Y ahí yo fui el administrador central de transformación tecnológica. Entonces, mucho de lo que están viendo allá afuera el día de hoy, como los servicios de declaración electrónica, la facturación digital, todo esto son cosas que venimos trabajando en el Servicio de Administración Tributaria desde hace muchos años. Entonces, de una manera o de otra, lo que estamos viendo ahorita es la continuación de un trabajo de un poco más de una década. ¿Okay? Ahora, de una manera o de otra, parte de lo que hemos visto el día de hoy en las distintas ponencias, sobre todo en las ponencias magistrales, es que estos servicios no se van a quedar estando nada más en lo que está, sino que poco a poco se va a ir avanzando y se va a ir teniendo una mayor cobertura de servicios. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Y aquí nada más les pediría si me pueden poner la primera diapositiva. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando hacer que el servicio de administración tributaria sea un servicio muchísimo más eficiente. Y esto es importante, sobre todo porque a nivel de competitividad entre los distintos países, el hecho de tener un fisco que sea eficiente tiene un impacto directo sobre la productividad. Tanto así que el Banco Mundial, como parte de las encuestas que hace alrededor de Doing Business, tienen una fracción específica que habla acerca del costo que tiene la administración tributaria para los ciudadanos. Y entonces lo que hacen es que miden la cantidad de servicios digitales que hay, miden la cantidad de tiempo que dedicamos nosotros como contribuyentes para cumplir con nuestras obligaciones, miden la cantidad de impuestos que se pagan. Idealmente, los países deberían de buscar que sus ciudadanos y sus empresas pagaran la menor cantidad de impuestos posible y que para cumplir con esas obligaciones dedicaran la menor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto directo sobre la productividad. Los inversionistas en distintas partes del mundo deciden invertir en donde las tarifas tributarias son más agradables para ellos y en donde tienen que hacer la menor cantidad de esfuerzo para cumplir. Y esto es importante, sobre todo, por ejemplo, si nosotros tomáramos un dato como, por ejemplo, el PIB per cápita de un país y lo dividiéramos entre la cantidad de horas hábiles que hay en un año, tendríamos ahí una medida de lo que sería el PIB per cápita por hora. Ahora, imagínense lo siguiente. Si ustedes están dedicando tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales y hacer una declaración o preparar el cálculo de un impuesto, de una manera o de otra lo que están haciendo ustedes es dedicar parte de ese tiempo laboral que tienen en el año para cumplir una obligación. Y mientras están dedicando ese tiempo, no pueden utilizar ese tiempo para la generación de una actividad productiva. Entonces, entre más tiempo le dedicamos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, estamos trabajando en contra de la productividad del país. Y esto es importante. Porque el día de hoy algo que tenemos que considerar es que la gente no tributa en el país en donde está. Alguna vez cuando yo entré a trabajar en el SAT, me acuerdo que platicaba con un ejecutivo de negocio y hablaba acerca de esto, de buscar esa competitividad. Y me dijeron, bueno, pues si no les parece que paguen impuestos con otra autoridad tributaria, como pensando, bueno, yo soy un monopolio. A lo cual yo me ataco de la risa, abro mi computadora, me conecto a internet y voy a una página en donde le muestro que me puedo dar de alta como persona moral en Delaware en menos de 5 minutos pagando $25. Entonces, esa capacidad que tenía yo en aquel entonces para poder generar esa figura de un contribuyente en otro país en aquel entonces, el día de hoy es muchísimo más alta. Entonces, de una manera o de otra, lo que las autoridades tributarias tienen que hacer, y se han venido dando cuenta de esto a través del tiempo, es ser cada vez más eficientes. ¿Para qué? Para poder atraer inversión extranjera, para poder buscar una mayor productividad de los ciudadanos y de las empresas. Y la primera estrategia alrededor de esto, que fue un tema que el SAT se dio cuenta desde 2004, era el hecho de lanzarnos a buscar servicios digitales. Ahora, lo que hemos visto es que alrededor de este estudio que abarca 189 países, algo que ha sido muy claro es que de 2005 a 2014 se ve un cambio particularmente fuerte en donde todo el mundo se está yendo hacia la presentación digital. ¿Y esto por qué? Porque imagínense que para presentar una declaración yo tuviera que hacer las cosas en papel. Eso implica que tengo que ir a una oficina a pagar estos impuestos. Todo ese tiempo de desplazamiento, todo ese cálculo, todo ese manejo de papel, definitivamente iba en contra de mi productividad y también iba en contra de la productividad del fisco.
el dinero que se gasta en el hecho de procesar la información en papel es muchísimo más alta que la que se hace cuando se procesa la información en electrónico. Entonces, esto nos hace a nosotros, sobre todo desde 2004, empezar a buscar este tema de presentación digital. Dicho sea de paso, desde aquel entonces el Servicio de Administración Tributaria se planteó como uno de los líderes. Cuando iniciamos este ejercicio de transformación, México ya estaba entrando en la OCDE y al inicio, hacia 2003, 2004, nosotros estábamos como país en el último lugar a nivel de servicios digitales de autoridades tributarias. Para 2010, México ya tenía el número 1 a nivel de la cantidad de servicios digitales que se podían ofrecer. Y este era un cambio radical en la manera de hacer negocios del fisco en México. Ok. Ahora, otra cosa que vemos también es que esto no está enfocado nada más en mejorar al fisco. Era lo que estábamos hablando. De una manera o de otra, el hecho de dedicar una menor cantidad de tiempo a la presentación de una declaración es un beneficio que se traduce directamente en productividad. Y entonces algo que vemos es la cantidad de tiempo y la cantidad de costo asociado al tema de cumplimiento. Se dan cuenta de la misma manera en la que bajó la proporción de servicios manuales contra servicios digitales, lo que estamos viendo es una reducción importante del costo de cumplimiento. Cada vez cuesta menos tiempo el hecho de cumplir y por lo tanto cada vez cuesta muchísimo menos dinero el hecho de poder cumplir con las obligaciones tributarias. Ahora, América del Norte en particular ha tenido un ejercicio de transformación particularmente fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo? A nivel de América del Norte, la tarifa promedio de nuestros ingresos que se nos va como impuesto es el 38.9. Esto abarca todo tipo de impuestos, tanto impuestos federales, estatales y locales. Y a manera de promedio, 197 horas del año se le va a un contribuyente en promedio cumplir con todas sus obligaciones fiscales. ¿Okay? Y al año se hacen aproximadamente 8.2 ejercicios de tener que pagar alguna forma de impuesto. Okay. Ahora, esto tuvo una reducción muy importante del año pasado para acá y esto tuvo que ver sobre todo con México. México, como parte de su reforma tributaria, una de las cosas que hizo fue la eliminación del IETU y la eliminación del IDE. Eso solo tuvo un impacto tremendo con respecto a la cantidad de horas que los contribuyentes dedicaban para efectos del cálculo de impuestos. Ahora bien, vamos a analizar un poquito a México. Definitivamente, el tiempo dedicado al cumplimiento, si se dan cuenta, a partir desde el 2004 al 2014, ha bajado de manera importante. Sin embargo, todavía nos queda bastante camino para recorrer. ¿Por qué? Porque en México el día de hoy todavía andamos alrededor de 289 horas al año que una empresa le tiene que dedicar para el cálculo de sus impuestos. ¿Okay? Ahora, esos 289 son particularmente altos si lo comparamos contra el promedio que veíamos antes de 197 horas dentro de América del Norte, o si lo comparamos contra 181 horas, que es el promedio de los países miembros de la OCDE, contra 175 horas, que es lo que toma en Estados Unidos, o 131 en Canadá. Entonces, a pesar de que se ha reducido de manera importante la cantidad de tiempo, todavía queda muchísimo camino que recorrer. Si pusiéramos a los países en un ranqueo completo de primer lugar hasta último lugar con respecto a qué tan eficiente es ese país como autoridad tributaria hacia sus contribuyentes, México anda aproximadamente en el lugar 89 de 189 países. O sea, todavía queda bastante. Y dicho sea de paso, los países que están ahí adelante no son necesariamente Estados Unidos. Digo, Canadá tiene muy buen lugar, pero no son los Estados Unidos. Los países que están mejor colocados el día de hoy alrededor de servicios de administración tributaria están primordialmente en Medio Oriente. O sea, estamos viendo ahí países como Qatar, países como los Emiratos Árabes Unidos, que son países que cumplen con condiciones alrededor de tener la menor cantidad de tiempo dedicada por parte de sus ciudadanos al cumplimiento de las obligaciones fiscales, son los mayores tecnificados a nivel de la presentación de sus declaraciones y tienen tasas de impositivas muchísimo muy bajas. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Esto es una cosa que me sorprendió cuando la vi. De una manera o de otra, nosotros no deberíamos de tener seguro social sino ISSSTE. Trabajamos para el Estado. El 51% de nuestros ingresos se nos van en impuestos. ¿Okay? Eso es entre impuestos que se le pagan a la Federación, como el impuesto sobre la renta y el IVA, también las aportaciones que se hacen alrededor de impuestos laborales, impuestos locales. Entonces, esto es particularmente sorprendente. 51.7% de nuestros ingresos se nos van en pago de impuestos.
Entonces realmente trabajamos para el Estado. Esto es algo que tenemos que mejorar. Tenemos definitivamente que mejorar esos tiempos a cumplimiento. A nivel del número de pagos, se puede pasar a través de un año fiscal haciendo únicamente 6 pagos. Entonces ahí estamos bastante decente todavía. ¿Qué sigue? Ahora, México definitivamente sigue hacia adelante alrededor del terreno de fortalecer su posición fiscal. Y en esto tenemos algunas cosas que nos ayudan muchísimo. La primera es, a nivel del fisco hay una mayor capacidad de auditoría, sobre todo a nivel de lo que es la facturación electrónica. La facturación electrónica es uno de esos temas que tengo cercano a mi corazoncito, porque a mí me tocó ser el autor de los estándares de facturación electrónica cuando estaba en el SAT. Y en ese sentido, México es líder a nivel mundial. No hay un país que tenga más facturas electrónicas que las que tiene México. Estamos hablando acerca de terminar este año por encima de los 5,000 millones de facturas emitidas. Ahora, otra cosa a mencionar interesante sobre la facturación electrónica. La factura electrónica mexicana es una factura particularmente rica con respecto a su contenido de información. En otros países, como por ejemplo Chile, que fue de los primeros en entrar al terreno de facturación electrónica, no se menciona otra cosa más que quiénes son los que están metidos adentro de la transacción y el importe. O sea, no hay un tema de desglose de los distintos elementos que están metidos. La facturación no es en tiempo real. En México, el día de hoy, facturamos y entregamos esa información directamente al fisco. En Chile se hace todo a nivel de reportes, primordialmente. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha información. Ya el día de hoy tenemos el tema de contabilidad electrónica, digo con todo y que la mayor parte de la gente se está amparando en contra de ella, también es una idea clara de generar una mayor riqueza de información. Entonces, en este sentido, México ha sido líder en integrar estos servicios digitales y en generar esta gran captura de información. Ya el día de hoy también hay una gran base instalada de cumplimiento electrónico, primero de manera voluntaria y después de manera obligatoria, pero ya hay una gran cantidad de contribuyentes que están presentando su información de manera digital. Y esto es sorprendente cuando nos comparamos con otras economías. Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es menos del 10% de la información tributaria se recibe en electrónico. En Estados Unidos la manera de presentar una declaración es en papel y el lugar en donde se presenta es en una oficina de correos. Entonces, para cumplir a tiempo hay que tener un matasellos de la oficina de correos antes de la fecha límite de la presentación de la declaración. Entonces, en ese sentido, México le lleva bastante ventaja a estos países. Ahora, sin embargo, aquí hay un chorro de retos. ¿Cuáles son estos retos que va a enfrentar la autoridad tributaria? La primera es mejorar los modelos analíticos, porque de nada sirve tener mucha información si no se hace nada con esa información. ¿Okay? El día de hoy la autoridad tributaria ya está haciendo cosas con esta información. Por ejemplo, si ustedes presentan una deducción de gastos médicos y les pide el número de comprobante con el que están amparando eso, por ejemplo, de su seguro de gastos médicos, el SAT se voltea y determina para ver si efectivamente hay una factura de seguro de gastos médicos asociada y por lo tanto les hace válida o inválida esa presentación de devolución. Y sin embargo, todavía queda bastante más terreno. Por ejemplo, si ustedes presentan una factura, a pesar de que existe la información, por ejemplo, de los distintos conceptos que están amparados dentro de esa factura, para que el SAT determine si esa deducción es válida o no, alguien tiene que leer la factura, se tiene que hacer a mano. Entonces, ahí de repente se empieza a detener un poquito esa eficiencia. Ahora, hay que hacer todavía más cosas para seguir la pista de cómo se está moviendo el dinero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de atacar el fraude fiscal, se incrementa la recaudación. Incrementando la recaudación hay un driver para que entonces los impuestos que pagan sean menores. En gran parte la cantidad de impuestos que pagamos el día de hoy tienen que ver mucho con la cantidad de evasión y de informalidad que hay. Es particularmente difícil determinar cuánto es la cantidad de dinero que fluye en la economía informal, pero los mejores estimados que tiene el equipo de analistas de Pricewaterhouse y de Banco Mundial es que cualquier cosa del 20 al 25% del Producto Interno Bruto fluye a través de mecanismos informales. Entonces, eso quiere decir que 1 de cada 4 pesos que se mueven en la economía están pasando por la informalidad. Y lo que está sucediendo con todos aquellos de nosotros que pagamos impuestos, que pagamos cuotas de seguro social, estamos subsidiando el actuar de toda esa economía informal. Entonces, la manera para poder bajar esos impuestos no está nada más por decreto decir vamos a pagar menos. Se requieren esos recursos para efectos de operar el Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar la base que está metida dentro de la recaudación y atacar todo ese fraude fiscal.
Y una manera de hacer ese ataque es a través de información muchísimo más rica. Entonces, hay que mejorar los modelos analíticos que tenemos sobre esa información. También para esto hay que incrementar la percepción del riesgo. Y esto es una cosa que como contribuyentes normalmente no nos gusta escuchar, pero que es esencial. Consideren lo siguiente. No existe en ningún país del mundo suficientes policías como para detener a la totalidad de criminales. Siempre hay más criminales que policías. ¿Qué es lo que hace que haya más crimen en un país versus otro? Y realmente lo que hace ese impacto es la percepción del riesgo. ¿Qué tanto yo como criminal siento que existe la posibilidad que me atrape un policía? Si vives en un país en donde hay una gran cantidad de impunidad, dices, pues nunca me van a atrapar. Y como nunca me van a atrapar, entonces hago yo lo que se me antoja la gana, voy allá afuera porque sé que no hay suficientes policías y nunca me van a atrapar. Sin embargo, si estoy en un país en donde casi todos aquellos que cometen un crimen son atrapados por la policía, voy a dudar 2 o 3 o 4 veces antes de cometer un crimen. Lo mismo sucede en el caso del fisco. Tiene que existir cierta percepción de riesgo por parte del contribuyente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Por una razón se llaman impuestos, alguien te los tiene que imponer. Si no serían cooperaciones. Y nadie coopera. La gente paga impuestos porque tiene que hacerlo, porque se siente obligado a hacerlo. Y la manera de obligar es a través de la percepción del riesgo. De que si tú no pagas impuestos, yo me voy a enterar, te voy a perseguir y por perseguirte te voy a meter en la cárcel. Entonces es importante para la autoridad tributaria que exista esta idea de que hay mayor riesgo. Una cosa que me fascina es generalmente cerca de la temporada de declaraciones, hay un chiste que empieza a fluir a través de las redes sociales, digo, no lo tengo aquí porque es particularmente largo, pero habla acerca de un cuate que llama a una pizzería y le contestan en la pizzería del SAT, diciendo que la pizzería del SAT es ahora del SAT porque el SAT se le incautó a Domino's Pizza. Y entonces empieza toda una retaila alrededor de toda la información que la pizzería del SAT sabe acerca de esta fulano, ¿no? Y la idea es, digo, es un chiste, pero habla acerca de cómo este cuate se harta de toda la información que sabe el fisco, incluso dice, ¿saben qué? Ya estoy harto, me voy a cambiar de país. A lo cual la operadora le contesta del otro lado, bueno, sí, le recomiendo que nada más vaya y renueve su pasaporte porque tenemos aquí los registros y sabemos que no ha renovado su pasaporte. Es un chiste, pero a mí, como exfuncionario tributario, me fascina ese chiste, porque quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. Cuando la gente empieza a hablar acerca de todo lo que el SAT sabe acerca de ti, incrementamos la percepción de riesgo. Y fíjense esto, cuando ustedes hacían su declaración como asalariados, y antes tenían que llenarla toda, había un impacto. Uno, le tenían que dedicar mucho tiempo a llenar esa declaración de impuestos. Y dos, por el otro lado, a lo mejor tenían una mediana percepción de que el SAT sabía algo acerca de ustedes. Sin embargo, el día de hoy, si entran a hacer su declaración de asalariados, el día de hoy entran y lo primero que se topan es que la declaración está prellenada. El SAT ya les está diciendo, mira, conozco todo esto acerca de ti, estos fueron tus ingresos. Lo primero es, si ustedes son contribuyentes cumplidos, bueno, qué padre, ya no tuvieron que dedicar una cantidad de tiempo para hacer el cálculo de sus impuestos, ya está precargada, muy padre. Pero si ustedes son de los que dudan en cumplir sus obligaciones fiscales de acuerdo al pie de la regla, el otro mensaje que están recibiendo es, y mira todo lo que sé acerca de ti. Entonces, entre más información vaya apareciendo, es mayor la facilidad que obtienen los contribuyentes cumplidos y es mayor la percepción del riesgo que sienten aquellos contribuyentes que evaden sus impuestos. Entonces, hay que incrementar esa percepción de riesgo. Ahora, ante mayores cantidades de información como lo que tenemos el día de hoy, digo, estaba platicando el actuario Galarza alrededor del gran incremento que hay de información a nivel mundial y en particular en el SAT. ¿Esto sirve? Sí. Sobre todo si yo le vendo discos duros como IBM al SAT, porque hay un chorro de cosas que guardar. Pero en realidad el valor empieza cuando puedo tomar esa mayor cantidad de información y hacer algo con ella, no nada más en esos modelos estadísticos, sino que puedo encontrar maneras eficientes de manejar esas grandes cantidades sin gastar muchísimo más dinero. ¿Okay? Hay que innovar en la manera de utilizar esta información. Y también por el otro lado, tenemos que mitigar la curva de aprendizaje. Tenemos que hacer que las cosas para el contribuyente sean sencillas. No podemos esperar que la gente se suba, por ejemplo, a contabilidad electrónica y hacerlo pasar por un ejercicio particularmente difícil. No podemos esperar incrementar la base alrededor de facturación electrónica y hacerle la cosa difícil. Tenemos que hacer las cosas de tal manera en donde para el contribuyente cumplido sea sencillo el hecho de poder cumplir. Ok.
Para esto la tecnología ha jugado un papel particularmente importante y es la posición de IBM que va a jugar todavía un papel mucho más importante hacia futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que, por ejemplo, muchos de los cambios han tenido que ver con la tecnificación del fisco. Partimos de una declaración electrónica, lo llevamos a la facturación electrónica, después hicimos declaraciones precargadas. Entonces, esta debe de ser la base sobre la que vamos a construir los nuevos servicios. Ok, la que sigue. ¿Qué es lo que podemos hacer con esa información que ya tenemos? Lo primero es voltearnos a ver esta información y debe de verse, y esto es un mantra que ya tenemos adentro de IBM, la información es el nuevo recurso natural. Así como las organizaciones, los países antes hablaban acerca de recursos como el agua, el petróleo, los minerales, el siguiente gran recurso natural que vamos a tener es la información, porque esta información la vamos a poder explotar y transformar para crear nuevo valor. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación? La vamos a hacer primordialmente aplicando 4 formas de inteligencia. Algunas de estas, si están en sistemas, ya les sonarán porque son formas de inteligencia que están creadas hasta cierto punto. La primera es la inteligencia histórica o inteligencia forense. Esto es, me volteo a ver qué fue lo que sucedió en el pasado y a detectar tendencias. Cuando hablábamos acerca de cosas como, por ejemplo, data warehousing, ahí estamos hablando primordialmente de esto, de una inteligencia histórica, de analizar qué fue lo que sucedió en el pasado y intentar explicar por qué me encuentro el día de hoy en donde estoy. De ahí hay que brincar hacia la inteligencia predictiva, que es tomar todos esos patrones que vimos en el pasado y empezar a desarrollar modelos estadísticos que me permitan analizar qué es lo que está sucediendo el día de hoy y predecir más o menos hacia dónde vamos a ir a dar. Ahora, esto, dicho sea de paso, está basado primordialmente en estadística y está basado en promedios. De ahí, el siguiente gran brinco es a la inteligencia contextual. Y la inteligencia contextual implica el hecho de poder analizar qué es lo que está sucediendo en este instante y basado en lo que está sucediendo en este instante, tomar una acción. Y esto es el siguiente gran brinco de la inteligencia, sobre todo cuando la información que estamos procesando es información que sucede en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en tiempo real yo puedo recibir el día de hoy, como está sucediendo en el SAT, puedo estar recibiendo facturación en este instante y basado en lo que pasó en el pasado, basado en lo que estoy prediciendo que va a suceder en el futuro, más lo que está sucediendo en este instante, poder tomar acciones que me permitan atacar desviaciones, atacar fraude en muchísimo menos tiempo. Si yo por ejemplo, analicen esto desde el punto de vista de un policía. Si el policía recibe una llamada de que oyeron un balazo en una zona de la ciudad, pero la recibe 45 minutos después de que sucedió esto, es información que realmente no me sirve de mucho. Pasó ya hace mucho tiempo. Sin embargo, si ese policía está recibiendo la información en el momento en el que está sucediendo, tiene la capacidad de ejecutar alguna forma de control o de perseguir a ese criminal. Entonces, el siguiente gran brinco es llevar a ese nivel contextual. Y el siguiente brinco, este es un brinco particularmente novedoso, que es el de la inteligencia cognitiva. Esto es, tener la capacidad en nuestros sistemas para que los sistemas aprendan, que los sistemas entiendan, y basado en ese aprendizaje y en ese entendimiento, en esa inteligencia artificial, que podamos tomar acciones de una manera muy distinta. Consideren lo siguiente. En México, cuando vemos la cantidad de contribuyentes que hay allá afuera, cuando vemos la cantidad de facturación que hay allá afuera, por ejemplo, esos 5,000 millones de documentos, es difícil que pudiéramos entrar a analizar documento por documento. Son un chorro, 5,000 millones de documentos son muchos. Y sin embargo, hay mucha información metida dentro de cada uno de esos documentos que tiene un impacto directo en la manera en la que ustedes están cumpliendo o no cumpliendo con sus obligaciones. Caso de ejemplo, vamos a decir que fueron al supermercado y en el supermercado compraron varias cosas. Algunas de esas cosas son deducibles para ustedes por su actividad económica, otras no. ¿Okay? O, por ejemplo, compraron una computadora. Si su negocio se dedica a cualquier cosa que no sean los sistemas, esa computadora es un activo fijo. Si su negocio es revender computadoras, entonces eso ya no es activo fijo, se convierte en un gasto de venta. Entonces, el mismo concepto tiene 2 maneras de tratarse fiscalmente totalmente distintas y que tienen que ver primordialmente con quiénes son ustedes y cuál es la transacción que están ejecutando. Ahora bien, el SAT tiene manera de llegar y entrar a verlo medianamente.
¿Por qué? Porque el SAT sí está recibiendo toda esa información de todas esas facturas. Y el SAT conoce cuáles son sus características fiscales. Por lo tanto, podría hacer una deducción y decir, bueno, para Baltasar, que se dedica a revender computadoras, esa computadora tiene este significado. O para Baltasar, que se dedica a cualquier otra cosa, esa computadora tiene este otro significado. El único problema es que el día de hoy el único que puede hacer eso es un humano. Una de las cosas que proponemos nosotros con esta inteligencia cognitiva que el día de hoy existe en IBM a través de tecnologías como Watson es la capacidad de poder dedicar una gran cantidad de equipo de cómputo que se encuentra en la nube con inteligencia artificial para que, por ejemplo, Watson leyera todas esas facturas. Y entonces, como Watson puede entender, sin necesidad de que existan códigos especiales, Watson puede entender, por ejemplo, si cuando hablo acerca de maestro limpio, estoy hablando acerca de un limpiador o estoy hablando acerca de un maestro que se acaba de bañar. Es bajo esa capacidad de inteligencia que entonces Watson podría leer la información que existe dentro de las facturas y al mismo tiempo, en tiempo real, analizar cuáles son sus características fiscales y determinar si esa línea de detalle que aparece en esa factura es algo que se convierte en un costo, es algo que se convierte en algo deducible o es algo que nada tiene que ver con ustedes. Entonces, en ese momento puede analizar la factura e ir generando una precarga que ya no tiene que ver nada más con lo que yo gané, sino es una precarga que va diciendo, ok, y adicionalmente a que Baltasar ganó tanto porque se lo pagó IBM, Baltasar tiene esta serie de gastos. Y de estos gastos, esta cantidad es deducible, esta cantidad no es deducible, esta cantidad debería de ser tratada como un gasto, esta cantidad debería de ser tratada como un activo fijo. Entonces, ese es el siguiente gran brinco. Y ese siguiente gran brinco únicamente va a poder ser hecho en el momento en el que nuestras computadoras tengan la capacidad de ejecutar ese raciocinio que el día de hoy ha sido el dominio primordialmente de los humanos. Esto suena a ciencia ficción, pero déjenme decirles una cosa, esto es algo que ya sucede el día de hoy. Digo, a lo mejor no a nivel tributario, todavía no se asusten. Pero, por ejemplo, el día de hoy, Watson está siendo utilizado en distintas partes del mundo para hacer tratamientos personalizados con respecto a cáncer. Entonces, ya no se diseña el tratamiento basado en estadística y promedio, sino se hace el diseño del tratamiento directamente persona por persona, de acuerdo al padecimiento que tienes y de acuerdo a tus características genéticas. ¿Esto lo podía hacer un médico antes? Sí, pero el hecho de poder automatizarlo e incluso cruzar grandes cantidades de información era algo que era imposible. El día de hoy ya es factible. Watson se está utilizando también, por ejemplo, para hacer análisis con respecto a cuáles son las mejores maneras de invertir para mi retiro. Y no basado en estadística, sino basado en cuáles son mis planes particulares de cómo me quiero retirar yo, qué trabajo, cuántos hijos tengo, cuáles son mis planes, cuándo me quiero retirar. Y hacer esa especie de agregar esa inteligencia automática a un nivel de personalización. Nosotros lo que creemos desde este lado, y es algo que estamos viendo ya a nivel de otras autoridades tributarias dentro de la región, es aplicar esa inteligencia artificial para efectos de analizar la manera en la que nuestros contribuyentes se comportan. Por ende, generar no nada más precargas de ingresos, sino generar precargas de deducción y combatir muchísimo mejor el tema de evasión fiscal. Ok. Por el otro lado, también vemos que la automatización debe de continuar. ¿Por qué? Porque el tema no está nada más en disminuir el costo de cumplimiento, sino está en disminuir el costo recaudatorio. ¿Cuánto cuesta el hecho de recaudar un peso? Y esta cifra, por ejemplo, yo desconozco en cuánto se encuentra el día de hoy en México, pero sí les sé decir que cuando entré en 2004 y salí a finales de 2010, el costo de recaudación se bajó a menos de la mitad de lo que era. Y se bajó a menos de la mitad primordialmente a través de la automatización. Se nos iba casi alrededor de 1 centavo por cada peso recaudar cuando empecé en 2004. Y para cuando salí era menos de medio centavo el recaudar un peso. A lo mejor suena poco y pichicatero esto de decir vamos a quitarle una fracción de centavo, pero consideren esto. Cuando nos costaba 1 centavo recaudar un peso, estabas hablando de que el 1% de lo que recaudabas te lo gastabas en el hecho de poder recaudar. El 1% es una cantidad infame de dinero, más sobre todo cuando lo multiplican por la recaudación de un país. Ese 1% implicaba clínicas, carreteras, escuelas, educación, desayunos escolares, lo que quieran, gusten y manden.
Entonces, el hecho de haber metido tecnología y reducir ese costo de recaudación a menos de la mitad tuvo un impacto particularmente fuerte. Entonces, de la misma manera en la que hay que incrementar la base de recaudación para poder lograr disminuir los impuestos, también tenemos que reducir lo que cuesta recaudar. Hay que hacer muchísimo más ligera la administración tributaria. ¿Y a través de qué? Primordialmente a través de la automatización. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno, automatizar más los procesos que hace la autoridad tributaria. Y esto es sumamente importante porque una de las grandes quejas que tenemos los ciudadanos alrededor de la función de los funcionarios públicos es que no tienen criterio los funcionarios públicos. Déjenme darles una sorpresa, es por diseño. Los funcionarios públicos no deben de tener criterio, porque esa es la única manera en la que puedes asegurar que como Estado le estás dando un trato equitativo a todos los ciudadanos. No es, te voy a tratar de una manera o de otra dependiendo a mi criterio. Ese es el origen de la corrupción. Entonces, una manera de asegurar que a todo mundo se le trata por igual, bajo los mismos estándares, bajo el mismo nivel de calidad, es a través de procesos. Y si automatizamos esos procesos, lo que vamos a hacer es que no nada más van a correr mucho más rápido, van a ser más eficientes y van a ser más baratos, sino que podemos asegurar que no va a haber desviaciones, que a todo mundo lo vamos a atender de la misma manera, y eso es importante. La otra es automatizar las decisiones, y esto es particularmente importante en el tema de la lucha ante la corrupción. El día de hoy, mientras en un proceso o en una actividad entre una toma de decisión humana, ese humano va a intentar aplicar su criterio. Sin embargo, si ustedes hicieran, por ejemplo, en su momento se hizo, un mapa de los procesos que hay adentro del SAT o cualquier otra dependencia, cualquier dependencia de gobierno, en México o en cualquier otro país, se hacen un mapa de todos los procesos que están corriendo e hicieran, dentro de cada una de las actividades, pusieran dos calificaciones. Una calificación que tuviera que medir el impacto económico que tiene sobre el ciudadano esa actividad. Y la otra, el nivel de toma de decisión o de discrecionalidad que tiene el funcionario cuando ejecuta esa actividad, se van a dar cuenta que en los puntos en donde hay alta discrecionalidad y alto impacto, esos son los puntos en donde invariablemente son los focos de corrupción en cualquier organización. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione de manera distinta? Hacer que entonces no sean los funcionarios públicos los que toman las decisiones, sino bajar esas reglas que además están escritas en N cantidad de lugares, como Código Fiscal de la Federación, Ley de IVA, Ley de Impuestos sobre la Renta, bajar todas y cada una de esas reglas a sistemas, hacerlo de manera ágil, para que entonces sean los sistemas los que tomen las decisiones. Cuando es un sistema el que toma la decisión, va a tomar la decisión tan bien o tan mal como esté definida la regla, pero el tema siempre va a decidir lo mismo ante el mismo juego de condiciones. Y en ese momento en el que se le quita esa capacidad de discrecionalidad al funcionario público, lo primero que desaparece es la capacidad de corrupción. Entonces, una muy buena manera de atacar la corrupción es a través de la automatización de decisiones. Porque sí puedo poner N cantidad de policías o poner N cantidad de secretarías para vigilar el cumplimiento de los funcionarios públicos. Pero mientras sean seres humanos los que están tomando esas decisiones, se encuentran invariablemente propensos al tema de corrupción. Entonces, una manera de atacarlo es quítale ese poder de decisión. ¿Okay? Entonces, a través de ese combate a la discrecionalidad, lo que vamos a hacer es atacar el tema de corrupción. Ahora, también a la hora de automatizar las decisiones, de automatizar los procesos, lo otro que logramos es trato equitativo. Si siempre tomo el mismo proceso o siempre tomo la misma decisión ante el mismo juego de condiciones, entonces dos personas que lleguen ante esa igualdad van a ser tratados exactamente de la misma manera. No va a haber terreno de a ti te trato de una manera porque te conozco o a ti te trato de otra manera por el hecho de que me caes mal. ¿Okay? Y finalmente, si hacemos esto bien, esta automatización de decisiones, de automatización de procesos, lo que generamos es adaptabilidad al cambio, porque el cambio es una constante. A lo mejor como ciudadanos ustedes pueden voltearse y ver al SAT como el gobierno. Déjenme decirles una cosa muy curiosa. El SAT sufre tanto como ustedes ante un cambio, y a veces más. Porque, por ejemplo, cuando ven ustedes el Código Fiscal de la Federación, sí, el SAT puede hablar alrededor del Código Fiscal de la Federación, puede llegar y acercarse al legislativo y sugerir cambios, sugerir reglas. Pero quien define el Código Fiscal de la Federación no es el SAT, es el Poder Legislativo. Y entonces, cuando el legislador se le ocurre un cambio en el cálculo de un impuesto, un cambio alrededor del cumplimiento, ellos dicen,
ahí está la nueva ley, hágase. Bueno, si para ustedes como contribuyentes es difícil adaptarse a tiempo para cumplir cosas como contabilidad electrónica o facturación electrónica, para el SAT es muchísimo más difícil, porque tienen muchísimo menos tiempo para poder adecuarse a esto. Entonces, de una manera o de otra, las tecnologías que son utilizadas para automatizar esos procesos y para automatizar esas decisiones deben de permitir esa agilidad para poder cambiar rápido. Si es importante para ustedes como contribuyentes cumplir la ley, para el SAT es el doble de importante porque tienen menos tiempo y la única manera de voltearse y exigirles a ustedes el cumplimiento de la ley es si el SAT mismo puede asegurar que puede cumplir esa ley a tiempo. ¿Podemos pasar a lo que sigue? Ok. Ahora, y esto implica también que vamos a tener que generar nuevos modelos tecnológicos para reducir aún más ese costo de recaudación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en nuevos modelos de servicio. El SAT ya ha sido bastante innovador en esto. Cuando hablamos acerca de las recaudaciones electrónicas, fue un modelo innovador. Cuando hablamos acerca de facturación electrónica, fue un modelo innovador. Cuando hablamos acerca de tercerización y llevar este tema a los PACs, fue un modelo innovador. Cuando se lleva incluso, como el día de hoy que se está anunciando por parte del SAT, los nuevos prestadores de servicios de recepción de documentos, ya es un modelo innovador. Pero no puedes quedarte ahí. Tienes que pensar nuevas maneras de integrar mayor cantidad de información. Tenemos también que encontrar maneras en donde el fisco pueda disminuir su gasto de capital. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si se pusieran a pensar ustedes la cantidad de equipo de cómputo que tiene el SAT para procesar sus impuestos, es verdaderamente impactante. Y la manera en la que ha crecido esto a través de los años ha sido sorprendente. Digo, para aquellos de nosotros que estuvimos metidos ahí dentro o aquellos que siguen ahí dentro, lo pueden ver. Como, por ejemplo, el SAT empezó en un centro de datos relativamente pequeño. Cuando yo entré había 1 terabyte de información. Eso era lo que guardaba el SAT. Para cuando yo salí, el SAT estaba guardando 7 petabytes de información. Y el día de hoy debe ser muchísimo más que 7 petabytes. Ahora, toda esa cantidad de almacenamiento, toda esa cantidad de procesamiento, toda esa cantidad de equipos, centros de datos, redes, personal, implica una buena cantidad de dinero. Y entonces parte del reto hacia el sector tecnológico por parte del SAT es que podamos tener nosotros maneras de poder darles soluciones que no impliquen que el SAT tenga que gastar mucho dinero o que tenga que invertir, por ejemplo, para tener infraestructura que le alcance para cubrir los picos de procesamiento, pero que permanezca ociosa durante el resto del tiempo. O sea, consideren esto, por ejemplo, el proceso de declaración anual. Curiosamente, al mexicano le fascina dejar las cosas hasta el último momento. Y resulta ser que en 2 ventanas de 2 horas, o sea, 4 horas, el último día de presentación de declaración anual de impuestos sobre la renta, se captura el 80% de todas las declaraciones anuales. O sea, el 80% de todas las declaraciones anuales está guardada en 4 horas. Entonces, esto del lado de tecnología del SAT implica que el SAT tiene que tener suficiente fierro como para recibir el 80% en 4 horas. Tradicionalmente eso implicaba que fuera de esas 4 horas, esa cantidad de fierro estaba ociosa la mayor parte del tiempo. Bueno, el día de hoy, a través de cosas como la tecnología de nube, lo que estamos ofreciéndole al SAT es una manera en la cual ellos puedan migrar la misma cantidad de equipo que tienen para cubrir distintas cargas de trabajo, con una inversión muchísimo menor. Es más, que ni siquiera tengan que hacer una inversión, sino que puedan rentar un servicio. Y esto les da una mayor capacidad para poder atender los picos sobre la demanda, para poder brincar de una demanda a otra, pasar, por ejemplo, de un pico de declaración a un pico de análisis de la información para un pico de fiscalización, por ejemplo. Y que con esto se pueda aprovechar muchísimo mejor la infraestructura ante estas demandas estacionales. Por favor, la que sigue, creo que ya con esto vamos a acabar. Ahora, y finalmente lo que debemos hacer es aprovechar esta capacidad del sector público, porque, y ahí yo la regué. No es sector público. Una de las cosas que me gusta aquí es que cuando hicimos el ejercicio para los PACs fue empezar a traer al sector privado a hacer la chamba del sector público. Fue tercerizar, hacer oficinas en donde estas empresas privadas pudieran servir hacia el fisco para cubrir esta demanda alrededor de factura electrónica. Algo que me está tocando ver en otros países de la región es que este modelo ha sido muy interesante y está creciendo cada vez más. ¿Por qué te conviene traer a las empresas del sector privado? Porque entre mayor sea la cantidad de participantes, hay mayor posibilidad de encontrar inventiva. No todas las ideas tienen que salir de adentro del fisco. Puede haber ideas innovadoras afuera.
parte de lo que quieres hacer es captar toda esa creatividad. Por el otro lado, quieres buscar economía de redes. Esto es, si yo le invierto 100, voy a obtener 100 de valor. Pero si yo invierto 100 y otro de allá invierte otros 100 y otro de allá invierte otros 100 y otros 100 y otros 100, al final yo por mi inversión de 100 estoy obteniendo un valor muchísimo más grande. Es el valor de la inversión total que todos hicimos. ¿Okay? Esta es la diferencia, por ejemplo, como en telecomunicaciones. En telecomunicaciones antes, cuando no había conmutadores, yo tenía que hacer una línea dedicada de punto A a punto B. Entonces le invertía 100 y obtenía una red de telecomunicaciones de 100. El día de hoy, cuando ustedes se suben a una red de telecomunicaciones, ustedes invierten en su línea, pero su línea les da acceso a la totalidad de líneas que existen en el mundo. Esa es la economía de redes y es parte de lo que estamos buscando aquí. Las empresas privadas tienen una menor limitante normativa. O sea, una empresa privada puede conjuntar información y sí tienen limitantes como por ejemplo la ley de protección de datos, pero pueden hacer muchísimas más cosas, pueden ofrecer servicios comerciales de valor agregado que el fisco no puede. Y entonces ahí hay incentivos, que es lo que ha hecho que, por ejemplo, la industria de los packs haya crecido de manera tan importante. ¿Okay? Y a la hora de estar haciendo toda esa tercerización, lo que sucede es que hay mejoras y reducciones en el costo de cumplimiento para los contribuyentes. Ahora, ante esto, parte de lo que me gustaría lanzar aquí como reto final ante la autoridad tributaria está en el hecho de pensar no únicamente en estos proveedores autorizados como son los PACs o la nueva figura, los prestadores autorizados de certificación y recepción de documentos digitales, sino que puedan empezar a abrir APIs que dejen a disposición del público en general para que el público en general pueda utilizar esos APIs para efectos de hacer automatización de sus propias representaciones de declaraciones. Y como ejemplo, para despedirme les pongo algo que me sucedió cuando estaba dando consultoría a una institución de seguridad social, no voy a decir ni de qué país, pero una institución de seguridad social. Y una de las cosas que dijeron es, mira, y aquí captamos que había contribuyentes que estaban utilizando un cliente pirata. Dice, pues como ¿quién hace un cliente pirata para presentar declaraciones? Dice, a ver, platícame la historia, ¿cómo fue? Es que mira, tuvimos un cambio en la especificación de cómo manejamos nosotros la información de la declaración patronal y de repente nos dimos cuenta que había muchos registros que estaban reventando con un error. Y lo que sucedió es que nos dimos cuenta que cuando nosotros cambiamos el programa, captamos que había gente que había desarrollado sus propias versiones de los programas y los cachamos. Y yo de repente me quedo así y digo, bueno, ¿los cachaste? A ver, vamos a analizar un poquito tu programa. Lo que sucedía es que su programa era un programa que estaba pensado en usuario final, en llegar y capturar toda la información, que alguien se sentara y dijera, tengo estos empleados y tuve estos movimientos, di tantas altas, tantas bajas, tantos cambios de salario. Ok. Para manejar una empresa, una pyme, esto es válido. Imagínense ustedes que son Walmart. Imagínense ustedes que son Manpower. ¿Se pueden imaginar la cantidad de gente que entra y sale mensualmente de estas empresas? La cantidad de registros que van a cambiar alrededor del procesamiento de una nómina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con estas gentes de seguridad social? Ellos estaban pensando que la gente tendría que pasar obligatoriamente a través de su programa y que creían que su programa le iba a funcionar igual de bien a todo mundo. A lo cual yo les dije, ¿sabes qué? No seas idiota. Esos no son piratas. Esas gentes que están desarrollando sus propias aplicaciones te están quitando carga de trabajo a ti. Y en lugar de estarte peleando con que si están haciendo versiones pirata o no, tú lo que deberías de hacer es ese API que ya tienes que levantar para efectos de operar tus propios sistemas, lo deberías de hacer público y lo deberías de especificar. ¿Para qué? Para que los fabricantes de software contable, los fabricantes de software de nómina, no puedan integrar y puedan automatizar la manera en la que se reporta esa información hacia la autoridad. Porque esto, ¿qué es lo que se va a traducir? Mayor cumplimiento, menores cargas de trabajo alrededor de cumplir. Y el hecho de que parte de la inversión que está entrando para resolver un problema del Estado, no le estás poniendo tú, le están poniendo terceros. Entonces, en lugar de andar peleando contra esas figuras, lo que deberíamos hacer es favorecerlas. Tenemos que hacer la idea de un Estado abierto. Y la idea de un Estado abierto no está nada más alrededor del hecho de publicar información.
está en el hecho de que todos esos servicios que da el Estado se encuentren abiertos como APIs para que sean consumidos por ustedes como contribuyentes, ya sea para su propia funcionalidad o porque a ustedes se les ocurrió un nuevo servicio que puede integrar esa funcionalidad del Estado para la generación de mayor valor. Finalmente, eso es todo lo que traigo el día de hoy. Ya no sé si había otra lámina o no, pero mejor cedo la palabra ante ustedes. No sé si tengan alguna pregunta que les gustaría hacer. ¿No? Aquí hay una. Venga. Disculpe, en la inteligencia cognitiva que usted manifestó, ¿está también determinar qué tipo de proveedor es? Si por ahí hay una información que se va a otro lado, o como usted dice, los piratas, que ese es algo interesante que también iba a preguntar, ¿no? Entonces, estaría, claro que es un bosquejo, ¿no? O cómo sería esa de la inteligencia cognitiva, porque hasta ahorita el ser humano solamente lo ha hecho, ¿no? Pero si ya una computadora lo va a hacer o una máquina lo va a hacer, pues sería interesante, ¿no? Este proceso. De hecho, digamos que no hay una diferencia real entre tu propia inteligencia y la inteligencia cognitiva. Es una de las cosas que a mí me fascina de la tecnología de Watson. Watson, a diferencia de otros sistemas, fue programada para entender. Eso es su labor. De hecho, es tan curioso que, por ejemplo, Watson cuando nace hablando inglés. O sea, es lo único que habla. Y estuvimos esperando nosotros durante casi 2 años. Las gracias y cualquier cosa estoy a su disposición. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorga el presente reconocimiento a Baltasar Rodríguez Tellas por su destacada participación. Muchísimas gracias.